¿Viva Trujillo o vive Trujillo? Las dos cosas. Las dos cosas. Claro, porque hay una horda de locos y locas en las redes sociales, aupando, añorando, clamando por un Trujillo en la República Dominicana. Y vive porque, tú sabes que yo me encontré hace unos días, librería Cuesta, con mi amigo, el politólogo, muy conocedor de temas internacionales, por supuesto, y latinoamericanos, Elvin Calcaño. Y hubo algo de lo que se habló en esa conversación. Y fue él quien dio una suerte de... Abrió la conversación sobre la posibilidad de que en República Dominicana exista el trujillismo cultural. Y el trujillismo cultural es algo que nos atravesaría a todos los dominicanos. No es secreto para nadie que esta es una sociedad ultra mega conservadora en muchísimos aspectos. Cuando somos tan ultra conservadores, entonces se abre la puerta de la doble moral, ¿no? Y en eso incurrimos en República Dominicana frecuentemente. Somos tan conservadores que los que incluso decimos, óyeme, yo no soy conservador, hacemos de alguna forma ejercicio de conservadurismo porque nos lo enseñaron, ¿no? Cuando decimos, yo no soy racista, bueno, eso es algo con lo que uno lucha. O sea, el prejuicio es algo con lo que uno lucha. Y en República Dominicana nos enseñan a ser racistas y a ser prejuiciosos, no solamente con el color, sino con muchísimas otras cosas. Pero precisamente el trujillismo está entronizado desde la clase política, desde allá encaramado, hasta el más común de los dominicanos. Es tan común el trujillismo cultural que es usual ver que cuando se hacen denuncias, por ejemplo, de una calle que está jodida, que está dañada, en un noticiero, te diga esa persona, no al ministro de Obra Pública que venga, o al alcalde en caso de que le competa. No, es al presidente Luis Abinader. O sea, se personaliza todas las cosas que tienen que ver con Estado en el presidente de la República. Y ojo, al presidente de turno nunca le viene mal eso. Que lo vivan glorificando y que dependan de él para todo, aunque él diga públicamente que tiene funcionarios y quiere que la cosa rinda y que él no se quiere, no quiere rendirse pleitesía, que no quiere... Mentira. Hipocresía. Exacto. Demagogia. Es hipocresía, es demagogia. Y eso es algo que está en el tuétano de nuestros políticos. Y está en el tuétano no solamente de él, también de, por ende, si tú actúas como trujillista, como un Trujillo, pues tus funcionarios también actuarán como un Trujillo. Y somos capaces de ver cosas tan ridículas como un tipo que es un diputado o un alcalde de cualquier pueblito haciendo un acto de entregar una pelota de basquetbol al equipo de la comunidad. Cosa ridícula, la más nimia de las acciones o de las obligaciones que tiene que cumplir un funcionario, pues lo celebra y hay que lamberle, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces yo creo que Trujillo, que a propósito de este 30 de mayo de 1961, en que fue correctamente muerto, o sea, ajusticiado, pues en el presente nos sigue quedando él en todos los estamentos de la sociedad, de educación, político, cultural. Para mí está en todo. Hay que decir para las personas que nos siguen desde otros países, especialmente desde México, que tenemos una gran sintonía, gracias a nuestro amigo Fernando González. Contacto en México. Sí. Hay que decir que Rafael Leónidas Trujillo fue un presidente que rigió el país en calidad de dictador desde el año 1930, como dijiste, hasta el año 1961, donde fue, unos dicen ajusticiado, otros dicen asesinado. A los que les duele, Trujillo fue asesinado. Bien.
Fue una de las dictaduras más largas de Latinoamérica, con 30 años, obviamente apoyada en gran parte del tiempo por los Estados Unidos, porque fue una especie de señor feudal cuidando los intereses de Estados Unidos aquí en la República Dominicana, hasta que se le subieron los humos a la cabeza, se endiosó y digamos que en un periodo de 10 años, más o menos, pues quiso quiso él de independizarse de los mandamientos de Estados Unidos y bueno, terminó mal, como termina todo lo que se le revelan al padre, ¿no? Exactamente, eso fue lo que ocurrió con Rafael Leónidas Trujillo cuando Estados Unidos entonces en la región cambió las formas de que llegaras al poder vía elecciones. Sí, yo creo que y una de las cosas, nosotros, obviamente aquí la cultura del trujillato es que no ha desaparecido, pero es que nunca hubo intención de desaparecerla, porque quien luego del ajusticiamiento, asesinato de Trujillo, paradójicamente se arma una revuelta, pero quien ya toma la presidencia en una democracia es Joaquín Balaguer, que era pasado el gobierno de Juan Bosch, que fue derrocado, una revolución de por medio, queda Juan Bosch en el 66, desde el 1966. Joaquín Balaguer era una de las manos derechas de Trujillo, aparte de que fue su último presidente títere, ¿no? Cuando muere Trujillo, quien era el presidente de la República, constitucional, quien estaba ahí sentado como supuestamente presidente de la República era Joaquín Balaguer. Y ese fue quien se encargó entonces de la transición a la supuesta democracia. Y ahí es donde está la clave de por qué hoy en día Trujillo vive. Porque este señor, Joaquín Balaguer, se encargó de que las políticas de Trujillo siguieran vigentes y que en la educación, se contara la historia de una forma que ayudara a que esa vigencia del trujillato permaneciera. Y por eso hoy día tenemos a gente que dice eso, viva Trujillo, y aquí hace falta un Trujillo. Claro, y que en este país había orden, que en ese país no robaba a nadie, excepto Trujillo. O sea, no robaba a nadie a excepción de Trujillo. Todo eso era permitido. Todo nada era permitido a excepción de que lo hiciera Trujillo. Se violaban niñas, se violaban muchachas que estaban buenas y que había que cogerlas. Trujillo, solo Trujillo podía hacer eso. Había que robar propiedades. Trujillo, pero solo él. Es lamentable porque yo diría que Trujillo fue como nuestro pequeño Hitler. Tenía tantas cosas en común. Tuvo su propio genocidio. Claro, mató muchísimas personas. Está su pequeño genocidio de la matanza del 37. Digo pequeño. Su genocidio. Está bien. Vamos. Su genocidio. Porque todavía no se sabe las víctimas. Exacto, no se sabe el total de víctimas, pero bueno, si tú matas muchas personas es un genocidio. Y eso lo siento, debí decirlo, el genocidio, ningún pequeño genocidio. No se sabe exactamente cuál fue el número de las víctimas haitianas, de los hermanos haitianos, pero fue una masacre. Claro, y las razones muy parecidas a las razones ideológicas racistas de Hitler. Claro. Porque fue hacia una etnia, hacia una mal llamada raza. Claro, y dejó, bueno, y aquí aceptó a muchísimos artistas, a judíos, le dio cabida a muchos judíos en República Dominicana, en contravención de lo que estamos diciendo, pero como si este hombre tiene una tendencia fascista, dejó venir gente judía y los alojó. No, porque eran blancos. Claro, los judíos de Trujillo eran los haitianos. Exacto, o sea, pero eran blancos. Los judíos de verdad aquí podían venir porque eran blancos. Entonces, como eran blancos, Trujillo no quería saber de negro, siendo el negro. No, y además que eran blancos, los judíos tenían cierta protección de los Estados Unidos, los cuales, pues, por eran supuesto, los jefes de Trujillo. Tenían protección de Estados Unidos hasta cierto punto. Recuerdas que también hubo un periodo de fascismo dentro de los Estados Unidos. Quizás eso es otra fuente de análisis. Sí, pero no a nivel estatal. No, pero Trujillo
quizás, y yo te voy a decir algo, José Maracayo, fue un poco más inteligente. Eso sí hay algo que decir positivo, ¿no? Fue un poco más inteligente que nuestros gobernantes, muchos que le sucedieron. Porque él mantuvo de alguna forma cosas positivas. Y hay algo que yo no puedo dejar de decir. El sistema educativo. Un bachiller de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, por ejemplo, era el equivalente a un profesional graduado ahora mismo, con maestría y de todo. Un bachiller, igual para los que estudiaban en las escuelas de Santo Domingo. Ese era el equivalente a eso mismo, a muy buenos profesionales con el sistema de la normal, que es el sistema de enseñanza heredado del gran Eugenio María de Hostos, ¿no? Ese educador puertorriqueño que adoptamos en República Dominicana. O sea, hay cosas que estuvieron funcionando y con las cuales Trujillo no se metió. ¿Por qué? No sé. Por sus cortesanos que le rodeaban, que si Logroño, que si Manuel Arturo Peñavalle, yo no sé. Bueno, es que pero hay cosas que funcionaron y eso yo lo tengo que reconocer. En el caso de la educación, para él no le representaba una amenaza, porque el porciento claro. de personas que estudiaban era poco, ¿no? O sea, no era la masa que estudiaba. No, claro. No iba a representar un peligro inmediato para Trujillo. Era algo, sí, relativo, no era proporcionalmente grande, era un país pequeño. Y analfabeto. Pero aún así, yo tengo que rescatar eso. Porque el que sí de verdad hace daño en el país y mantiene, como podemos decir, ese trujillismo cultural y lo suma a la máxima potencia es Joaquín Balaguer. Cuando sí por diseño decide echar para atrás, tirarle tierra a los avances en la educación que aún se venían dando esquemáticamente, y él decidió, un pueblo bruto él es el fácilmente manipulable. Y así se ha quedado. Así no hemos quedado. O sea... eso quedó en evidencia cuando... Oh, Dios mío. Paradójicamente, uno de los presidentes que la gente asocia con intelectualidad, con educación, como Leonel Fernández, fue quien más se enfrentó al incremento del presupuesto en educación. Claro, y él dijo descaradamente, vehementemente, esto no va. Y en su gobierno, nunca lo aplicó. Nunca lo aplicó y ahora lo va a hacer porque, coño, ¿sabe cuánto se ha gastado en los últimos 10 años? Más de 35 mil millones de dólares en el 4% de educación. Ahí, ahora sí se va a usar, ¿no? El dinero está ahí y sí se va a usar. No sé para qué, pero sabemos que para echar hacia adelante un sistema educativo no va a ser. Entonces, el trujillismo vive en ese tipo de acciones. No voy a aplicar 4% de educación porque no me da mi gana, ¿no? Esa prerrogativa es mía. Yo estoy por encima de la ley. Estoy por encima de la aplicación de lo que sea. Pero por ahí está también el 5% que se le debe dar a la salud de República Dominicana, que no un 4, un 5. Dime si se ha aplicado. Dime si se ha aplicado un 3% del presupuesto destinado a salud, que debería ser. Nunca se ha hecho. Esa es la constancia de que sigue el trujillismo a nivel cultural, de que es algo que es un lastre, que seguimos ahí teniendo un peso con el que debemos cargar, lamentablemente. Y óyeme, esto no tiene que ver con pobreza material. Las nuevas clases medias, José Maracayo, esa que los gobiernos del PLD celebraron, que creció la clase media, esto, que aquello. Esas personas que ascendieron son las que menos sentido de clase tienen. Gente que tienen cuarto, pero eso es lo único que tienen.
que se mudan en una torre con las mismas carencias que cuando se lo está llevando el diablo. Y para mí, no, o sea, ahí tú te das cuenta de la pobreza y de la maldad con que han actuado nuestros gobernantes. Y ahí tú te das cuenta que Trujillo vive. Porque hasta esos que tienen dinero tienen la ausencia de algo muy importante para que una sociedad eche hacia adelante, que es el sentido común. No lo tienen. Claro, y además, lo más peligroso no es la figura del hombre en sí, sino sus ideas y lo que pueda perdurar de ellas y lo que pueda influir dentro de la sociedad. Entonces, si hablamos de que, bueno, desapareció físicamente Trujillo, pero se quedó Joaquín Balaguer rigiendo los destinos del país, y no solamente Joaquín Balaguer, porque ese es el brazo político, pero el brazo económico con unas cuantas familias que fueron muy beneficiadas por Trujillo, que fueron testaferros de Trujillo, claro, pues se quedaron también y están hoy en día. Todo eso influye ¿para qué? Para distorsionar la historia. Y si puedes distorsionar la historia, pues la historia de un país, pues ya tienes a ese país en las manos. Claro, entonces puedes imponer ídolos, como por ejemplo, qué sé yo, Inver Barrera, héroe nacional, claro, ¿verdad? Claro, que hizo una gran acción ese 30 de mayo de 1961, pero se desarrolló y no terminó de la mejor manera. ¿Cómo así que no terminó de la mejor manera? Desarrolló y no terminó de la mejor manera. Inver Barrera, que fue uno de los organizadores del asesinato de Trujillo. Del asesinato del ajusticiamiento. Y por eso se le reconoce como un héroe nacional. Se le reconoce como un héroe nacional, pero no terminó como héroe nacional. Ni siquiera se siguió desarrollando como un héroe nacional. Yo sé lo que dices. Sí, no, y aparte de eso, hay que decir que el accionar de él no fue por un ideal de libertad a la patria, sino sencillamente porque había caído en desgracia de su protector Trujillo, de su benefactor Trujillo, y por eso fue un acto de venganza, ¿no? Sí. Que el efecto colateral nos benefició a nosotros, porque por lo menos desapareció físicamente Trujillo, sí. Bien, ahora lo que dices, ¿cómo terminó Inver Barrera? Matando muchísimos dominicanos, claro, en el enfrentamiento de abril de 65. Claro, se fue en contra del bando que tenía el deseo más, o sea, de los progresistas, que era el bando constitucionalista, y fue jefe también de las Fuerzas Armadas de Balaguer, ya en la segunda avenida del padre, 1986 a 1996, en ese periodo. No fue todo ese periodo, pero en ese periodo fue jefe. Me parece que fue en los primeros años de ahí, 86 al 90, si mal no recuerdo. Pero no importa. El punto es que él es esas personas que sí, que no hicieron no terminaron haciendo un gran papel a la historia. Hubo otros que, por ejemplo, sí empezaron siendo militares trujillistas y se consagraron, ¿no? Bueno, Camaño. Como Camaño, Rafael Tomás Fernández Domínguez, otro de los imprescindibles y que se menciona poco. Pero bueno, algo interesante de lo que dices, es tan tal que ya esa historia oficial que bien apuntas ha sido la que se divulga, ¿no? Y hasta se vende a los que participaron en gestas y a los que son disidentes en la historia y que tienen una mentalidad más progresista y que son tildados de comunistas a secas, son tildados de revoltosos, de verdad, de bandidos inclusive. Pero cuando se van destapando cosas a nivel oficioso y que te vas dando cuenta de la historia real de nuestro país, no importa. No importa porque está en un canal de YouTube y no tiene views. No importa. O sea, pasa por ahí, por nuestras narices, y no ocurre nada. O sea, la gente ni siquiera lo ve. No lo ve, no se da cuenta de nada. Yo, por ejemplo, te pongo algo. Y voy a invitar, a usted un poco contraproducente, pero Fausto Rosario tiene un programa... ¿Y tú qué dices?
en su canal Acento, que ha dedicado series enteras haciendo entrevistas con personajes que te dan diferentes perspectivas de la historia de nuestra democracia en los últimos 60 años, que son muy interesantes. ¿Y cuántos views tiene? Tiene muy pocos. Entonces, todo esto pasa, señores, por el tema del trujillismo cultural que nos ha quedado. No hay interés tampoco en indagar más allá. Y cierto, nos han puesto el pesado fardo del diarismo, de que hay que buscársela, de que usted tiene que comer, de que tantas carencias que nosotros tenemos, que coño, que a 60 años de democracia nosotros sigamos teniendo carencia de agua, que los sectores donde mejor llega son 3 veces a la semana, ¿yeah? Donde todavía estamos hablando de que un gobierno como este, que se habla del cambio, tiene toda una estación de una oficina de Sur, la de la feria, donde hay un esquema de corrupción grandísimo, porque para ponerte la luz de 220, tú tienes que pagar hasta 8,000 pesos. Entonces, ese tipo de cosas, sé que son duras, pero nosotros no indagamos, nosotros no vemos más allá, no nos hacemos preguntas como ¿qué hago yo por mi país? ¿Qué hemos hecho como república? ¿Qué es lo que tenemos que exigir para que las cosas salgan bien? ¿Cómo nos articulamos para que las cosas se hagan bien? ¿Quiénes son las clases gobernantes y la clase empresarial que han gobernado con ellos? ¿Cómo se han aprovechado de nosotros y cómo nos han sacado el jugo? ¿Qué sentido de clase y qué sentido de otredad tienen esas clases que nos gobiernan y esos empresarios que también gobiernan con ellos? No, todos han contribuido para preparar el camino para la vuelta. La vuelta de cualquier persona de estas que no tenga miedo de decir, yo soy trujillista. O sea, ya el camino ha sido preparado poco a poco para que venga, bueno, por ahí anda un nieto de Trujillo, Ramfi Trujillo. Sí, Ramfi Trujillo. Y señores, tiene gente. Tiene gente y fanáticas. No, y Cubiador Casarío, como su papá. Como Cubiador. Claro, Cubiador Casarío como su papá, porque él había manifestado a mucha gente. Trujillo. Sí, como su papá, no como su abuelo. Okay. Como su abuelo, ¿eso qué quería decir? Yeah. Él le dijo a los por lo menos a las primeras personas que recaudaron y creyeron en él como una posibilidad presidencial, que nada, que él se iba a lanzar, pero nunca aclaró su tema de la doble nacionalidad. Y una vez salió eso a la luz de que él tiene que renunciar a su nacionalidad estadounidense para poder aspirar aquí, se armó la del diablo. Con mucha gente. Devuelve los cuartos. Ya. No, y ya los cubrió. Te voy a decir una cosa. Nosotros tuvimos suerte de que ese muchacho tiene pocas luces. Pocas luces. Pero si ese muchacho hubiese tenido un poquito más de pocas luces, oye, te hubiera metido ya aquí. Pero claro que sí, claro que sí. Gracias a Dios que ese muchacho, ¿tú me entiendes? No tiene mucho más allá. Pero lo que digo, o sea, esto, como yo estoy viendo a la gente, mira, con el tema haitiano, por ejemplo, tú sales defendiendo a un haitiano en condiciones, de un sentido humano. Haitiano, como la mayoría está, de un país pobre, de vulnerabilidad. No, o sea, te tildan de una vez de traidor a la patria, y mucha gente. Y ese tema de la inseguridad, que es cierto, o sea, aquí estos atracos y este asunto, pero eso está preparando a la gente para ceder su libertad por un poco de seguridad, que era lo que tenían cuando Trujillo. Como está pasando en El Salvador, como está pasando con Nayib Bukele, o sea, que está haciendo exactamente eso, ¿no? Mira, y eso es también, que todo esto tiene que ver. Están, ¿verdad? La violencia, han enfrentado
a las pandillas. Y digo enfrentado porque yo aquí he dicho inclusive, y he tenido discusión con Mario, que no deja discutir, que las pandillas allá, los principales jefes, él lo ha sacado. Lo ha sacado del país. Inclusive gente que tiene órdenes de extradición contraviene eso de Estados Unidos. Y ya que ha supuestamente erradicado la violencia delincuencial, ahora va a la comunidad LGBT. Y después va con el tema del aborto. O sea, este señor, al igual que eso que tú estás diciendo, va castrando la libertad de la gente. Y a la hora que tú despiertes, ya han pasado 10 años. Y cuando tú te des cuenta de esa vaina, cada vez va a ser más difícil y cada vez más gente se va a morir. Y van a pasar, no sé si van a pasar 30 años, pero pasará un tiempo, porque esta cortina, este poder comunicacional alienante y además aislacionista está calando, eso está calando ese discurso en todas las democracias. Mira España, mira lo que está pasando en España, que también puede armarse tremendo juidero con los franquistas 3.0. Así que esto es La Quinta Pata. Señor José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera, Fernando González. Recuerden darle like o no le gusta, comentar, dar su opinión, activar la campanita y todas esas vainas.